Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente. Cuando el poder intimida, la mente se blinda legalmente. No es solo... Bienvenidos a otro episodio de Legalmente, el podcast en donde bajamos del pedestal al derecho para conectarlo directamente con tu día a día. Yo soy el Coy Ornelas y como sabe, cada semana estamos invitando a profesionistas destacados en el ámbito jurídico para traerle a usted información que sea de valor. Si el día de hoy le entregamos algún consejo que sea de utilidad para su empresa o en su día a día, créame que Legalmente ya hizo su tarea. Hoy nos acompaña un abogado de gran trayectoria, no solamente a nivel del estado de Baja California, sino que a nivel nacional e internacional, miembro de una de las firmas legales con presencia en todo el país y también a nivel internacional. Me estoy refiriendo a la firma legal de Hoyos y Avilés, con más de 60 años de presencia de que inició a prestar sus servicios jurídicos a la comunidad. Nos acompaña el licenciado Carlos de Hoyos Walter, abogado corporativo, encargado de la parte transaccional a nivel nacional e internacional. Amigo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Estimado Cristian, un gusto estar aquí con ustedes, como siempre, para hablar de esta materia que nos apasiona, de cómo ayudar al desarrollo del país a través de la creación, mantenimiento, ensanchamiento y fortalecimiento de las empresas. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por haber aceptado la invitación, Carlos. Fíjate que hay muchas cosas que preguntarte. Tenemos un entorno en nuestro país muy ríspido a nivel de movimientos legislativos. Vemos una estructura orgánica ya novedosa en nuestro Poder Judicial, una reforma a la ley antilavado que aprieta más o amplía la carga regulatoria para las empresas, una ley de amparo que está pues casi a punto de aprobarse por el Congreso de la Unión. Entonces, el entorno regulatorio es muy pesado para las empresas. ¿Cómo está viendo de Hoyos de Avilés y tú, encargado de la parte corporativa, cuáles son los desafíos que estás viendo que hay que tener presentes para las empresas y para que no nos agarren descobijados al momento de que llegue un momento contingente? Claro, pues efectivamente estamos viviendo un momento histórico muy especial. A nivel internacional, como sabemos, está esta situación inédita que tenemos con nuestro vecino y socio del norte, con una política atípica, normalmente gran promotor de la apertura de los mercados, y en los últimos tiempos hemos visto precedido por un impulso con una idea que se tenía del nearshoring, que efectivamente se había venido impulsando y sigue la idea, traer de lejos Estados Unidos, esa idea del nearshoring, acercarse la producción y la manufactura de los insumos clave para ellos, especialmente electrónicos, los microchips, etcétera, traérselos de Oriente, donde estaba el 95%, se dieron cuenta en la pandemia que Oriente controlaba la creación de los microchips y todos esos componentes electrónicos. Entonces ya venía ese proceso de acercar, de jalar la industria a la zona de América. Llega Trump y nos damos cuenta que es en serio, que tiene ideas de traer la industria no solo a América, sino a Estados Unidos. Obviamente no puede asimilar todo Estados Unidos, no tiene ni la mano de obra, no tiene los recursos naturales, pero establece un sistema de elevación de impuestos al comercio exterior, de cuotas compensatorias que hacen aún más difícil el entorno internacional. En esa situación estamos. Y México, pues, aun cuando la vida, como dice la canción de Eros Ramazzotti, la vida sigue siendo hermosa. Dice, ay, llueve, truena, pero seguimos teniendo muchas posibilidades. La verdad es que tenemos una ubicación súper competitiva, muchos recursos, población joven. Entonces sí, hay que ser positivos. Hay muchas oportunidades, pero ciertamente hay retos que antes no teníamos. Y en esta parte de los retos, Carlos, me quiero enfocar porque recordemos que Estados Unidos y China
tienen tensiones Claro. de tipo geopolíticas muy fuertes. Claro. Mi pregunta para ti es cómo México está aprovechando esta coyuntura geopolítica para hacer atractiva y en la competitividad económica para México, y particularmente en tratándose del nearshoring. ¿Cómo va a aprovechar México esa coyuntura? ¿Qué gana México? ¿Cuál es su tajada de este conflicto entre China y Estados Unidos? Pues sí, efectivamente, Estados Unidos, si bien elevó alguna de las tarifas para México, no se aleja, o se aleja o no está cerca a lo que hizo con China y otros países con los que no tiene tratados como el que tiene con nosotros. Entonces, aun cuando nos elevó ciertas tarifas y ciertos impuestos, estamos en una mucho mejor posición actualmente que lo que está China. Somos más competitivos, tenemos menos carga tributaria para exportar. Somos el principal exportador a Estados Unidos y como está rediseñándose, redibujándose este esquema de tarifas, seguimos siendo competitivos porque tenemos la gran ventaja del tratado, que tenemos un tratado que establece ciertas protecciones. Entonces, en ese sentido, que no tenemos ese conflicto geopolítico, estamos más cerca, tenemos el tratado. Si nos esforzamos por ser competitivos, y ahorita platicamos un poco de qué es lo que están buscando las empresas para venirse a México, para desarrollarse, cuáles son los elementos clave. Si los podemos generar, definitivamente tendremos más empresas. Competimos con todo el mundo, competimos con Latinoamérica, competimos con Vietnam, pero tenemos cosas, no solo la ubicación, que es mucho más barato producir y más rápido, más eficiente, sino que tenemos muchas ventajas. Entonces, ahí está la clave. Esa es la diferencia que tenemos con China. Muy bien. Ahorita que tú acabas de comentar que tenemos que destacar ciertas ventajas como país para ser más competitivos y hacer más atractiva nuestra ubicación geográfica Sí. con Estados Unidos, que de entrada, por la pura ubicación ya es estratégica y deberíamos estarle sacando mucha raja a eso, ¿no? Claro. Sin embargo, pues tenemos ciertas tensiones de otra naturaleza en materia de seguridad pública. Sabemos que Sí. Estados Unidos y México traen unas tensiones y traemos un plazo que, si mal no recuerdo, nos vence el 29 de octubre próximo, Así es. de las tasas arancelarias que pretende subir Estados Unidos. Bueno, de entrada, tengo varias preguntas allí, Carlos. Los aranceles, me queda claro en qué momento un país puede subir las tasas arancelarias. Viola el TEMEC, Claro. pregunta número 1, viola el TEMEC. Y pregunta número 2, ¿por qué? Para que la gente entienda cuál es la naturaleza del nearshoring y sobre todo la maquila, el proyecto de maquila IMEX. ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Por qué debe de hacerse esas distinciones? Claro, es una distinción clave. Efectivamente, México, sin hablar de las empresas IMEX o Maquila, que pues, podríamos decir son sinónimos, tradicionalmente era decreto de Maquila, después se le llamó IMEX, que es altamente exportador. Entonces, es lo mismo, sinónimo. Cuando diga Maquila o IMEX, es lo mismo. México como país ya es competitivo en el proceso del nearshoring. Algunas empresas obtienen ese grado, es un permiso federal que da para ser empresa maquiladora, ser empresa IMEX. Y voy a explicar muy brevemente lo que significa ser una empresa maquiladora. Que de hecho la primera de las maquiladoras que existió, es un dato interesante y que bueno, aquí nos llena de orgullo por estar en el norte, en Baja California, fue en la ciudad de Mexicali en los 60s. Es una empresa de ensambladores electrónicos que actualmente sigue funcionando. Es una empresa aeroespacial. Se empezaron a hacer componentes para tableros de los aviones. Y bueno, ¿qué es la maquila? Básicamente es como una empresa que funciona inbound, es decir, que se instala en México y le ofrece a los extranjeros fabricar en México con todos los beneficios que tiene de recursos, de costos razonables, bajos o no tan altos. En Estados Unidos, no sé, por decir California, la hora por hora, el sueldo mínimo por hora del trabajo más sencillo son $20 por hora. Aquí sabemos el salario mínimo son 500 pesos por el día. Por el día, exacto. Más o menos, pero son 500 pesos aquí en la zona norte. Entonces, seguimos siendo muy competitivos. Hay pocas empresas que pagan así. El mínimo es un poco más para los trabajos más sencillos. Entonces,
Es muy atractivo. Entonces, se instalan las maquiladoras con estos beneficios, estando muy cerca de Estados Unidos. Pueden producir y entregar muy rápido. Pero además, las empresas que tienen este permiso, que ahorita vamos a decir cómo se consigue este permiso, tienen una licencia para importar sin pagar impuestos. Tradicionalmente, o sea, cualquier persona que va a importar algo paga impuestos. Si tú sacas tu permiso IMEX, tienes permiso para importar sin impuestos, entonces las empresas extranjeras se ahorran mucho, meten sus productos, sus materias primas, sus maquinarias tax free, como si estuvieran en Estados Unidos, como si estuvieran en Francia, como si estuvieran en China. Meten todo aquí, producen con las ventajas que le ofrece el país, y la única condición que pone el gobierno al darte el permiso de maquila es que lo que metes debe de salir en un plazo de 180 días. Ya como producto terminado. Producto terminado, como scrap. Lo estoy súper resumiendo, sí. Pero en resumen es eso. La maquinaria se puede quedar per secula seculorum. O sea, mientras esté funcionando y tengas permiso de maquila, esa no se tiene que regresar. Solo la materia prima o el producto terminado o reparado. Porque hay maquilas de servicios que traen, no sé si recuerdas, una maquila aquí muy grande para reparar celulares. Hay de unas de impresoras, de muchos productos, aparatos médicos muy caros, los importan sin pagar impuestos, los reparan y regresan. Hay maquiladoras también de servicios de varios tipos, hasta servicios financieros, y que pueden exportar sus servicios sin pagar IVA, etcétera. Entonces, genera una situación muy competitiva. Producir con costos bajos y con gran calidad. A veces no nos vemos o somos ciegos. Uno siempre ve el jardín del vecino más verde. La mano de obra mexicana es reconocida por los extranjeros como creativa, buena. Son buenos trabajadores los mexicanos. Obviamente no somos perfectos, somos seres humanos todos. Pero en general se le conoce como ser una mano de obra competitiva, seria, responsable, creativa. Y lo vemos en muchas maquiladoras. Al paso del tiempo ya quien lo encabeza son mexicanos. Solamente llega un extranjero, pero las ves después de 10, 15 años y ya todo el cuerpo directivo es mexicano. Porque ya entendieron la filosofía de la empresa, ya tienen el entrenamiento, la capacidad, y de ahí se van Yo tengo un compañero que estudiamos juntos en el CETIS, la prepa, entró en una de estas empresas y ahorita es el CEO a nivel mundial de la empresa. ¿Qué tal? Y hay varios de aquí, de Mexicali y de Tijuana, y de muchas ciudades donde hay. Entonces, es muy buena la mano de obra mexicana. Entonces, se crea una gran posibilidad muy atractiva para las empresas americanas o extranjeras, porque esto aplica no solo, puede ser para China, hay maquiladoras en toda la franja fronteriza, holandesas, alemanas. Esto no es para Estados Unidos. Obviamente lo aprovechan especialmente los americanos, pues porque el destino final, su mercado final, está a 3 minutos de la franja fronteriza. Ya está el producto allá con esa gran red logística. Entonces, eso es lo que es la maquiladora. ¿Cómo se consigue cómo ser una maquiladora? No es súper simplificado, pero es un permiso que se pide. Tienes que tener tu empresa mexicana. Llega un extranjero a mi despacho, me dice: hoy quiero ser una maquiladora. Yo fabrico estos aparatos médicos. Entonces, necesitan tener una empresa mexicana. Una vez que se hace la empresa mexicana, se pide el permiso de maquila. La ley dice que en 15 días te lo deben de otorgar. La realidad es que está tardando de 3 a 6 meses. Pero aún así, son proyectos de gran escala. Ya se calendariza y pueden vivir con este tiempo que ahora está tardando. Yo tengo 32 años dedicándome a esto ya como abogado, y efectivamente hace 25 años salía en 15 días el permiso. Se ha sofisticado la forma de hacer negocios. Hay que cumplir muchos requisitos, hay que reportear a muchas autoridades. Afortunadamente ahora es digital casi todo y se puede hacer de una manera eficiente, pero ciertamente es más complejo. Entonces, ahí está el reto y la oportunidad obviamente esa oportunidad para muchos prestadores de servicios que acompañamos a esas empresas y para que sean competitivas a nivel mundial, porque no tenemos más regulación que la que tiene California, por ejemplo. En materia ambiental son 15 veces
más controlados y regulados en California y 10 veces en el resto de Estados Unidos. Y en general, housing, lo que es el Infonavit, el impuesto a la renta, son obligaciones similares. Entonces, sí, ya no es tierra de nadie donde se venía, se hacía el negocio y nadie te decía nada. Ya en eso se ha igualado en general el mundo más o menos desarrollado. Nos abre, pero son empresas que seguimos siendo atractivos en ese sentido. Hay que acompañar a los extranjeros y la verdad, si uno les explica los procesos, los tiempos, vemos que sigue habiendo interés de estar en esta zona del mundo estratégica, porque tenemos eso, el gran mercado del que somos parte por el tratado y la tremenda ubicación geográfica. Entonces sigue siendo una ventaja. Y las maquiladoras, pues ciertamente, como todas las empresas, y esto aplica a todo, no solo a maquiladoras, porque hay empresas, industria nacional, que produce tal vez solo para México. Pensemos en Bimbo. En Bimbo, por años, ha comprado, ya creo que es la más grande del mundo, panificadoras, pero compró a la más grande de Estados Unidos y allá la tiene produciendo para el mercado de Estados Unidos. Sus fábricas de aquí producen fundamentalmente para el mercado mexicano. Entonces, hay empresas enormes que no son maquiladoras. Todo el grupo Monterrey, hay muchísimas, todas las empresas tradicionales de Monterrey son empresas gigantes que no son necesariamente maquiladoras, porque de entrada se surten de insumos locales. Que muchas veces, entonces, son tanto la industria nacional como la maquiladora está viviendo estos fenómenos con muchos nuevos requisitos. Ahorita los comentamos aquí más adelante. Pues tenemos lavado de dinero, tenemos el beneficio permanente, los temas aduaneros, que tiene una nueva legislación. Tenemos, no se diga, el océano de regulación laboral. 20 normas oficiales mexicanas que aplican al mundo laboral que hay que cumplir, que eso no existía. Y fenómenos como el proceso de compliance en materia desde, por ejemplo, el acoso, de cuidar que no se den los acosos en las empresas, que es un tema hoy en día álgido. Y está bien, es para ser mejor, para que sea mejor la sociedad, para que sean ambientes más seguros. Justamente ahorita que hablabas del compliance, ahorita pareciera que el abogado corporativo va a dejar de ser un apagafuegos y ser como que un componente de negociación para decirte, es una empresa que cumple su contexto regulatorio, bueno, pues ya estamos un paso adelante para cerrar una negociación. Justamente te quiero platicar sobre esta parte, ¿no? La industria maquiladora, pues no escapa, ¿no? De todo el entorno regulatorio. Mencionabas ahorita aspectos laborales, hay muchas normas oficiales mexicanas que aplican en materia laboral, en materia antilavado, auditorías aduanales, porque ahorita mencionabas que ingresa la mercancía, se sujeta a un proceso de transformación, se regresa como producto terminado. Entonces, hay plazos, hay muchos checklists que hay que cumplir. Ahora, en una auditoría, vamos a suponer, en una auditoría en materia aduanera, ¿cuáles son los retos para la maquiladora al momento? Si ahorita te estuviera viendo una empresa maquiladora que tú no estuvieras asesorando y que dijera, bueno, vamos a ver qué nos dice Carlos de Hoyos, a ver si nos vamos a esta firma. ¿Cuáles son los puntos clave que una empresa tiene que revisar, que importa mercancías en un programa IMEX y que debería de cuidar para no ser sujeto de sanciones por el no retorno de las mercancías? Claro. No, hay una obligación clave que es cumplir con un régimen de control de inventarios que se llama Anexo 24. O sea, el decreto maquila a quien, en el momento en que te dan un permiso de maquila, te obligas a cumplir con a tener este Anexo 24. ¿Qué es el Anexo 24? Es un software de control de inventarios en el cual la autoridad efectivamente metes toneladas de materia prima al mes, tiene que ver en tiempo real ¿En qué proceso está ese acero que metiste con este pedimento en tiempo real? Entonces, pueden accesar tu obligación. No es que estén viéndolo permanentemente, pero que puedan accesar en cualquier momento. Y obviamente sube el nivel de exigencia si tienes certificación de IVA, que ahorita hablamos de la certificación de IVA, que es un proceso que se ha vuelto súper importante para las maquiladoras. Pero para mantener vivo y en posición de cumplimiento total es, número uno, obviamente pagar tus impuestos, estar en orden del día
con todos tus impuestos, tus declaraciones mensuales, el régimen de maquila de Safe Harbor, como sabes, que al menos te comprometes a pagar algo de impuesto. El anexo 24, que hay distintos grados para una maquila de 20, porque hay maquilas de 20 trabajadores. Son sistemas, te obligan a tenerlo, pero pueden ser más sencillos y hay unos los que tienen 2,000 trabajadores son súper sofisticados que literalmente la autoridad puede y está interactuando en tiempo real, porque en los últimos años la autoridad fiscal empezó a otorgar una certificación adicional a las empresas maquiladoras que se llama la certificación de IVA y que les permite, porque el IVA, como sabes, ese es un impuesto que se paga y que puedes pedir su devolución en ciertas condiciones, la mayoría que aplica a todas las maquilas. Entonces el tema era que pagaban cierto IVA, pero tardaban 2 años en regresárselos y era un problema financiero. Entonces perdían esa competitividad y con esta certificación de IVA lo reciben en un plazo muy corto. Entonces es un permiso adicional complementario, no es indispensable, pero que le da mucha salud financiera a la empresa. Y ahí hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Es muy minuciosa la autoridad porque ya estás metiéndote en el proceso del IVA y de retomarlo de inmediato. Entonces, lo clave, obviamente, estar al día en tus impuestos, en todas tus declaraciones, el anexo 24, y también cumplir otros requisitos. Hace 3 meses hubo una ola de suspensiones de permisos IMEX, maquila, porque no habían cumplido muchas empresas. En nuestro caso, nos tocó un cliente que dijo, no, yo me hago cargo de eso y se le pasó, de presentar su reporte al INEGI. El INEGI, los que ya tenemos un tiempo en esto, era quien llevaba, es quien lleva la estadística, no solo de quién vive, cuántos viven por casa, sino de la industria también y del sector productivo. Algunos años, hace como 25 años, dijo, no, ahora va a ser un sistema de información empresarial mexicano. Se le cambió el nombre y el INEGI sigue nada más para los censos. Y en años recientes volvió otra vez a ser INEGI quien lleva esta estadística. Lo que pasó hace 2 meses dijo la Secretaría de Economía, quien no esté al día con el INEGI, le suspendo, y muchas empresas como que no le dieron la importancia y están suspendidas todavía porque no tenían ese requisito cumplido al día. Tal vez lo habían dado y iban 6 meses retrasados. Lo ningunearon o algo, ¿no? Y están pagando muchísimo dinero porque están pagando las importaciones, están sin maquila, sin permiso de maquila, por haber omitido ese. Y hay varios más. El reporte de inversión extranjera. Entonces, tienes que estar al día en todos tus reportes, que no es nada del otro mundo. Nada más es tener una hoja calendarizada cada mes, el día 15 a más tardar, tengo que presentar y tienen que haber una gente encargada en las empresas. Algunos clientes me dicen, oye, tú avísame, asegúrame, yo lo voy a hacer, pero recuérdame y pregúntame si ya lo cumplí estos requisitos para que no me vaya a pasar eso. Fíjate que ahorita que mencionas reportes, me voy a dirigir a la reforma de la ley antilavado que ocurrió el 16 de julio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se abre un capítulo 4 bis, creo, es a partir del artículo 33, que les impone a todas las empresas con independencia de si realizan actividad vulnerable o no, la obligación que todo el mundo ya conocemos de identificar a los beneficiarios controladores, pero en materia de prevención de lavado de dinero. Recordemos que en 2022 se modifica el Código Fiscal y se introduce a partir del 32 BTER la obligación que fue cuestionada, hubo mucha resistencia que hasta la Corte tuvo que intervenir. Dijo, está bien, estamos cumpliendo compromisos internacionales con la OCDE y se queda, ¿no? Beneficiario controlador fiscal. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque mi pregunta es en el sentido de cómo están lidiando las empresas con esta obligación, pero te voy a dar más contexto que seguramente lo traes tú. Lo que hizo el legislador con la ley antilavado es imponer la obligación de todas las empresas de identificar sus beneficiarios controladores, porque muchas veces el control de accionario, de venta de acciones, partes sociales, se hacía en una asamblea, se iban y se protocolizaban con los notarios
Y los notarios pues daban fe de la protocolización de esa venta de acciones y pues le ponían el precio que querían, ¿no? Claro. Pues ahí castigaban, pues ya sabemos para qué fines, ¿no? Pero ahorita, cuando se realiza una venta de acciones, las empresas les imponen la obligación de que, bueno, tienes que tener un libro de registros en Secretaría de Economía, y el notario cuando protocolice, ahorita con la reforma, los notarios cuando protocolicen, por ejemplo, una venta de acciones o partes sociales, tienen que dar aviso a la UIF. Completamente. Y entonces ahí tenemos información cruzada entre la UIF, Secretaría de Economía y el SAT sobre lo que hizo esta empresa. Entonces, ¿cómo está lidiando la empresa? Porque tú acabas de decir ahorita, si una obligación del INEGI de una cuestión estadística tiene el poder de suspender tu empresa, una sanción por parte del SAT PLD, ahora una omisión de información puede ser categorizada como un delito. Entonces, ¿cómo están lidiando las empresas con cargas regulatorias tan pesadas, pero la contingencia es muy elevada, muy, muy crítica? No, efectivamente, el oficial de cumplimiento en las empresas se vuelve un personaje muy importante, alguien que está verificando que estemos cumpliendo con todo, ya tienen sus matrices por mes, por todos los avisos que se están cumpliendo. Efectivamente, ya hay 30 días. Cuando hay un cambio de acciones de partes sociales, se tiene que reportar a las autoridades. Entonces, pues han asumido esa responsabilidad porque saben que efectivamente ahora ya se reconoce que en ciertos casos hay responsabilidad penal para la empresa y para las personas que llevan la representación social. Entonces, en general se lo han tomado con seriedad y asumiendo efectivamente que es una carga administrativa adicional. Pero sí, la verdad es que como es tan clara la ley y ya no queda duda que puede haber responsabilidad penal para las empresas asumiendo esta carga. Y hoy escuchan además que ya ha habido problemas en otras empresas y lo asumen. Ahora, dentro del contexto del cumplimiento, ustedes como firma legal, y esta pregunta yo se las hago a cada una de las personas que han venido aquí, que pues son abogados de empresa, laboralistas, corporativas y materia fiscal. Yo les digo, bueno, ¿cómo están mapeando ustedes el riesgo regulatorio, pero de contienda judicial? Porque al final de cuentas hay que tener hay que encender nuestro radar y mapear nuestro cumplimiento, sí, vigilar que cumplamos, que estemos en tiempo, pero tampoco descartar la posibilidad de acudir a un tribunal. Sabemos que nuestros tribunales ahorita traen un diseño diferente, por no decir, ¿para qué voy a decir? Sí. un diseño diferente. ¿Cómo están ustedes mapeando? Porque yo lo veo como un riesgo, ¿no? Llegar a un tribunal y entonces llegas con un argumento muy técnico, muy sofisticado. Voy a hacer un paréntesis. Hace un momento me comentaba un colega que estaba analizando una exposición de motivos del Congreso del Estado de Baja California y la exposición de motivos yo la estaba revisando. Era de ChatGPT. Me estaba mencionando datos de tesis. No quiero porque voy a balconear y se acaba de presentar. De cuestiones que según la Corte había dicho, y lo decía la exposición de motivos, y lo vi. No, me perdonas, pero eso no dijo la Corte. Bueno, lo traigo a colación porque vamos a lidiar con eso en tribunales. Sí, claro. ¿Cómo lidian ustedes como despacho? Porque tenemos una carga regulatoria muy pesada y pues, por otro lado tenemos un poder judicial contingente. ¿Qué plan tienen ustedes? Pues mira, la obligación nuestra es acompañar a las empresas para que siempre estén en cumplimiento. Al final del día son, digamos, adultos y uno solamente por escrito les dice, oye, es lo que conviene y les va avisando de las fechas y algunas se las toman con mucha seriedad, otras con un poco menos. Nuestra obligación es que ellos siempre estén informados al momento de tomar sus decisiones. Algunas cargas administrativas son y decían no llevarla a cabo. Por ejemplo, esto del beneficiario, en algún momento pueden algunas empresas decir yo no lo voy a aplicar porque no quiero darte la información de mi esposa, porque hay que dar el domicilio de la esposa en algunos casos, etcétera. No te la voy a dar. Pero nuestra obligación como abogados, como asesores, es ponerle y que le entienda bien los riesgos y que tomen sus decisiones. Hay un consentimiento informado, ¿no? Así es. Y bueno, los empresarios
toman sus decisiones, miden los riesgos. Hay unos que tienen cierta tolerancia al riesgo y hay unos que no tienen tolerancia. Normalmente cuando hay una administración profesional, digamos, que no es empresa familiar, digamos, todas estas maquiladoras, industrias que es una administración profesional en el sentido de que no son hijos ni nietos, sino gente que por sus méritos y por sus habilidades está ahí. Ellos quieren siempre poder demostrar que están en cumplimiento ante los dueños. Entonces siempre van a estar bastante abiertos a todo lo que uno les sugiera para estar en cumplimiento. Y fíjate, Carlos, que estar en cumplimiento hoy en día es un gran desafío. Es un reto. Sí, es un reto, ¿no? Nos comentaba un compañero que es anadista, el licenciado Araujo, Espinosa, sí, claro. Araujo, estuvo con nosotros. Sí. Eso es una tarea titánica, ¿no? En materia laboral heroica, ¿no? Hay 20 y tantas normas que entonces, te sí, ¿no? Desde luego. Y luego, fíjate, cumplir para que la empresa sobreviva en esa turbulencia regulatoria, pero darle condiciones de subsistencia. Y es aquí donde yo quiero entrar a la parte de gobierno corporativo, que es uno de los temas que también traen ustedes, de sucesión familiar, family office. Hay muchas empresas que tienen que tener su estructura corporativa, sus estatutos, pero aparte tiene que tener todo un know-how familiar para manejar la cuestión emocional y salvar las decisiones que sean saludables para la empresa, pero también como familia. ¿Qué se está haciendo ahí? Porque convive el entorno regulatorio con la cosa familiar. Claro. De hecho, todo esto que mencionamos aplica a todas las empresas, sean familiares o no familiares. Hay una realidad en México que arriba del 95% de las empresas son empresas familiares. En Estados Unidos no es tan diferente, son 80 y tantos %. Y obviamente las más grandes es raro que sean ya empresas familiares, no es tan común, pero hay empresas medianas y grandes que son empresas familiares. Entonces, toda esta regulación aplica. En lo que se pone mucho énfasis en las empresas familiares es en un diseño para trabajar, como decíamos, con gobierno corporativo, con una administración profesional que no está peleada con tener a miembros de la familia trabajando, pero aquellos que realmente tienen la condición y el perfil adecuado. Es típico en el IPADE y en las escuelas de negocios. Yo me acuerdo cuando hice el IPADE hace un tiempo, hice una maestría y los expertos en gobierno corporativo y en empresas familiares decían a los asistentes, había muchos fundadores de empresas familiares o de segunda o de tercera generación, el director general de una empresa no debe durar bajo ningún motivo, aunque sea una lumbrera, más de 15 años en su puesto. La empresa ya se cicla, deja de ver, empieza la ceguera de taller, entonces aunque se vaya al consejo y pues ya tiene mucha experiencia, es una gente capaz, pero debe haber una rotación. Entonces hay ciertas recomendaciones globales que ya hay tanto académicos como expertos prácticos que ven conveniente aplicar en empresas de este perfil. Tener, por ejemplo, un consejo familiar distinto al consejo de administración. El Código de Mejores Prácticas Corporativas, ahorita hablamos de él un poco si quieres, recomienda que el 40% de los consejeros, al menos, sean independientes. En un consejo de administración de una empresa mediana, grande, si son 6 los consejeros, el 40%, 2, 3, que sean independientes. Obviamente los consejeros cobran por ir a la sesión de consejo. Contrapeso, ¿no? Así es, que de hecho es un área de oportunidad para los colegas abogados, especializarse en ser un buen consejero de empresas. Los abogados con experiencia en ciertas áreas son consejeros muy valiosos y que están en varios consejos de administración. Entonces, una empresa con gobierno corporativo debe tener un consejo de administración plural que tenga un experto en mercadotecnia, uno en finanzas, uno en temas legales, o en la administración, el experto en el negocio, o 2 expertos o 3 en lo que es propiamente el core business de ellos, pero que sí haya varias perspectivas e independientes. Hace no mucho tiempo comentaba, tenía un cliente que tenía a su hijo trabajando en la empresa y un muchacho que trabajaba con dedicación y todo, pero
Pues estaba en proceso de formación, ya tenía sus 30 y tantos años y recuerdo que el fundador y director general en el consejo metió unos consejeros independientes y en privado les decía, oye, exígele al gerente general, a mi hijo, y señala todo lo que no está llegando y lo que no está haciendo conforme a las metas que le pusimos. Yo no puedo como papá ponerme tan estricto porque voy a dormir en la tina todo el mes. Pero necesito que alguien independiente con cabeza fría le diga, le ponga las, como dicen, las peras. A 25. Sí, exactamente. Necesito que sea muy claro. Entonces, hay muchas empresas familiares que sí pasan. Bimbo es un ejemplo muy bien acabado. Sí trabajan los miembros de la familia, pero hay unos requisitos. Ahí cualquier miembro de la familia, de hecho cualquier empleado que entre ahí tiene que estar 6 meses en un camión repartidor, aunque sea servicio. Y estar entregando las donas y el pan dulce en el Oxxo durante 6 meses. Aunque entres de gerente, tienes que entrar a ese proceso. Y para conocer el negocio. Y obviamente para ir subiendo hay ciertos requisitos que no te los puedes brincar aunque seas quien seas. Y para llegar a ciertos procesos a niveles directivos, estudios, idiomas y experiencia que acrediten que eres el mejor para esa posición. Entonces, en las empresas familiares está ese consejo de familia que conviene hacer, donde están todos los hermanos que son los accionistas y ya en el consejo de administración ellos dicen, bueno, tú nos vas a representar en el consejo de administración porque como decimos, la mayoría van a ser consejeros independientes. Y funciona muy bien tener ese consejo de familia, ven estados financieros, ven todos, se alinean, a veces ahí por votación mínima, pero bueno, ya, y los buenos es donde todos se alinean con lo que dice la mayoría, y ya van los representantes que están en el consejo de administración, que es el que toma las decisiones. Para llegar a esto se pasa previamente, se dice muy fácil, pero que una empresa familiar tenga ya su consejo con independientes no es de la noche a la mañana. Entonces muchas empresas empiezan con un consejo que sea consultivo. O sea, funciona como consejo, como si mandara, pero no manda. El fundador es el que manda y ese consejo consultivo se reúne, ve estados financieros, discute, pero al final del día y ya se empieza a hacer la dinámica para que se acostumbren y ya después mudan a un consejo de administración real. La mayoría de las empresas familiares que tienen ese consejo de administración pasaron por ese. Algunas brincan directo, pero son las menos. Es un desafío para las empresas en la instalación de un consejo familiar, sobre todo porque está el tema familiar, emocional, y la pregunta para ti es esta. Para que la gente entienda lo que es una empresa familiar. Digo, el mismo nombre lo dice todo, pero la regulación de la empresa familiar requiere reglas muy específicas. Claro. ¿Cómo juega, Carlos, cómo juega el aspecto emocional, reactivo, Claro. De temperamento en una empresa familiar? ¿Cuáles son los componentes que pueden ser detonantes para que una empresa inclusive pueda colocarse en una situación de vulnerabilidad? Sí, lo que pasa en muchas de estas empresas, digamos, si son 7 hermanos y nada más 2 trabajan, porque los otros, uno se hizo médico, otro es artista, pero nada más 2. Entonces el papá dice, oye, está muy bien, el que quiera trabajar aquí, ya son accionistas todos, yo le doy acciones y van a cobrar cuando haya dividendos su cheque, pero pues aquí el que trabaja pues, tiene su sueldo y toma decisiones. Obviamente eso es en el día a día. Pero en la reunión cada 3 meses de consejo, o cada 2 meses, o cada mes, según las empresas diferentes, lo típico es 2 o 3 meses. El consejo, la accionistas es 1 o 2 veces al año, la asamblea de accionistas. Pues llegan todos los accionistas, son todos los hermanos, y muchos opinan desde afuera, se ve muy diferente que estando adentro, que tiene su cosa positiva, se ve fríamente, pero por otro lado es muy fácil desde afuera opinar. Y se complica a veces, es un reto, cuando no va la hermana, sino va el marido de la hermana. Oye, ¿por qué mi cuñado trae Suburban y yo no traigo Suburban? No, pues porque es empleado, es el director y la empresa le da una Suburban. Oye, ¿por qué no a su hermana? Pues porque es accionista. Esto no es para los directores. Es un detalle mínimo, pero como eso hay, entonces hacer ya la distinción entre los familiares de los que además son empleados y directivos con los que son nada más accionistas, tiene que haber una cierta madurez y una preparación. De hecho, institutos tan
prestigiados como el IPADE tiene programas para consejeros. Yo conozco uno que se llama Consejos en Acción, que son consejeros que tienen alguna responsabilidad o nada más entrenan a estos accionistas familiares, dueños de esta empresa familiar que no están en la operación, para que puedan ser buenos consejeros. Y ya, ir cada 2 meses, que les presenten los estados financieros, que voten las decisiones sobre el nuevo director, sobre el nuevo mercado país que se va a abrir o la nueva planta que se va a poner. Entonces, es todo un proceso que la familia entienda que no son todos operativos. Hay unos operativos y otros que solo son accionistas y hay algunos que tienen las 2 características. Y obviamente cuando algo afecta al sueldo al director general, por ejemplo, que además es accionista, pues bueno, él no va a votar en su sueldo. En la determinación de su sueldo, pues votan todos los demás. Claro. Oye, Carlos, fíjate que ahorita justo me surgió la duda y a propósito de empresas familiares, pues de Hoyos y Avilés, pues es una de ellas, ¿no? Vemos que hace 60 años tu señor padre fundó la firma. Platícanos un poquito sobre eso, cómo fue creciendo de Hoyos y Avilés. Yo conozco a Jorge, a Gustavo, y a don Gustavo no tuve el gusto de conocerlo, pero sé que fue una persona muy destacada, muy distinguida en el ámbito jurídico. Gracias. Entonces, platícanos cómo fue ese proceso de una firma como la de ustedes, que ahorita tiene presencia, pues no solamente en Mexicali, sino que Tijuana, Los Cabos, Chihuahua, Reynosa, Tamaulipas, Ciudad de México, Matamoros, Tamaulipas, Guadalajara. Entonces, y veía que traen alianzas estratégicas pues con muchos países del mundo, firmas legales. Entonces, ¿cómo sucedió eso? Porque me queda claro que es una firma cuya consolidación pues descansa en un programa familiar muy robusto, muy disciplinado, pero platícanos un poco cómo fue esa parte de crecimiento de su firma. Sí, yo pienso que la clave, bueno, las claves es el nivel de compromiso de todos. O sea, es una empresa familiar efectivamente en que empezó, ya después hay socios, llegó Ignacio Avilés y ahorita hay más socios, ya la mayoría no son parte no somos familiares, aunque somos como una familia, pero en los primeros años un nivel de compromiso alto, pero de todos los que trabajábamos, reglas claras de cómo funcionaba el proceso, el negocio en la operación, en la administración, en la mercadotecnia, quién vendía, quién opera, quién hace los juicios, quién administra, que a veces se reúnen, alguno tiene 2 características. Yo soy vendedor y operador, pero no soy administrador. Y algún operador y administrador, pero no es vendedor. Entonces, claras las funciones de cada quien. Y el punto más importante, un empeño en cuidar el capital humano y construir un equipo fuerte de élite. Tenemos un nivel alto de perseverancia de nuestros miembros, los valoramos mucho, ellos se dan cuenta y les vamos dando responsabilidad conforme van estando listos. Le dedicamos a todo nuestro equipo tiempo de capacitación personal. Entonces, varios de nuestros socios actuales hace 25 años estaban saliendo de la escuela y llegaron a tocar la puerta como pasantes. Y ya la que es Carla Hernández, que está como socia líder del litigio bancario y es la socia responsable de Guadalajara, llegó a tocar la puerta en segundo semestre en la UABC y se desarrolló. Ignacio Ochoa, que es nuestro socio en Tijuana, y así me puedo seguir. Entonces, el principal activo, obviamente, son nuestros valores y el equipo, enfocando y hemos crecido en la cantera y bueno, y abiertos al talento que en algunas ocasiones hemos encontrado fuera, que son gente muy valiosa, que ya tenemos amistad trabajando en proyectos y vemos la coyuntura de invitarlos a la oficina. Entonces, valorando eso, el capital humano, valores claros, y eso ha funcionado, ha permitido que funcione. ¿Cuál fue el legado más grande fuera de la firma y del ser humano que fue tu señor padre? ¿Cuál fue el legado que tú dijeras, esto me marcó de mi papá? ¿Qué fue? Pues mira, yo pienso que es una pregunta que no es fácil de responder porque
te podría dar de muchas cualidades, pero a ver, sin duda, un amor a la profesión, al trabajo, el espíritu de servicio, mucho trabajo pro bono, un porcentaje significativo del día en trabajo en beneficio en instituciones, cada quien alguna o algunas causas. Ese es un ejemplo muy claro. Me acuerdo que mi papá me decía, oye, no hagas negocios con tus amigos. Es un consejo, ¿no? Nunca hagas negocios con tus amigos, pero siempre haz amigos en tus negocios. Muy bueno. Sí, y efectivamente he hecho grandes amigos con clientes ahora que son compadres y todo, que fueron clientes que llegaron por un problema y hubo química y ahora somos grandes amigos como hermanos. Eso por un lado, y la sinceridad, hablar siempre con sinceridad entre nosotros y siendo íntegros con los jueces, con nuestros clientes. La verdad es que siempre sale. Está en las Sagradas Escrituras, todo saldrá, todo se sabrá. Nos lo dijo el Señor. Entonces, con los clientes, ser muy sinceros. Cuando el asunto no va bien, decirle, oye, pues estamos haciendo el mejor esfuerzo, o desde el principio, oye, te puedo ganar tiempo, pero aquí no hay nada que hacer. No hay nada que muchas veces es una solución eso, Sí, claro. Darle tiempo, darle tiempo. Y mucho de lo que comentas ahorita tal vez se dirija a, como dicen, ¿no? Evita llegar al tribunal y buscar más el arbitraje o una forma de heterocomposición diferente, ¿no? De la judicial, a lo mejor por cómo están ahorita los tribunales. Claro. Carlos, te quiero agradecer sinceramente tu intervención. Un gusto. La verdad que los temas, te pude haber preguntado muchas cosas, traes tanta experiencia, hermano, entonces te agradezco sinceramente tu aportación y espero que no sea la última vez porque habrá muchas cosas que comentar. Puestísimos, un gusto, lo disfruté muchísimo y el día que sea aquí estamos pues. Te agradezco. Amigos, espero que se hayan quedado hasta el final, los esperamos en el próximo episodio, gracias. Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente.